vamos a terminar con nuestro compañero, con el profesor José Luis Mendívil, que, como todo el mundo creo que sabe, pues es nuestro investigador principal del grupo SILEX, es uno de los investigadores principales con Iraide del proyecto que tenemos, es el director de nuestro departamento, es absolutamente de la casa. Y yo quería que estuviera cerrando todo este curso de SAGAD, porque me parece muy importante que tengamos una visión, digamos, global de lo que es la gramática, de lo que es la herramienta, de lo que es el mecanismo. Y José Luis es especialista en dar visiones globales, ¿no? y en presentar el paraguas, ¿no? que explica todas las demás cosas. Así que le pedí, como a todos, no es compañero de despacho, él tiene otro despacho para él, que para eso es director, pero le pedí que nos acompañara, porque creo que muchas veces necesitamos estrategias para afrontar el aula, pero también necesitamos paraguas metodológicos, o sea, teóricos, de dónde estamos, dónde nos estamos moviendo, de qué estamos hablando, para hacernos nosotros un esquema mental, ¿no? del asunto y ir metiendo las fichas, ¿no? dentro de ese paraguas. Y para eso no os voy a hablar de todas sus publicaciones, pero es una de las figuras más importantes de la gramática generativa, al menos de España, y es fundamentalmente, yo creo, que un lingüista de modelo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues os dejo con él, y con esto después diré que muchas gracias y así despediremos, pero con esto se acaba la parte académica de este SAGAD. Gracias. Bien, ya casi no tendría que decir nada, porque entre lo que ha contado Edita fundamentalmente y lo que acaba de decir Mamen, pues no puedo aportar mucho más. Era básicamente la primera observación que quería decir es lo que ha dicho Mamen, que mi objetivo, aunque voy a hacerlo, mi objetivo no es introducir formalismos o ideas raras que deban incorporarse al currículo de secundaria, ¿sí? Yo he planteado esto, no he dado una clase de lengua española en mi vida, ni en la universidad, ni por supuesto en secundaria, y por tanto no me veo capacitado para decir lo que tiene o no tiene que enseñarse y cómo debe hacerse ni siquiera en la universidad, pero desde luego tampoco, mucho menos en secundaria, ¿sí? Yo he interpretado esto como una actualización, ¿sí? O presentar una actualización a algunos desarrollos recientes, algunos no tan recientes, pero relativamente recientes, importantes de la teoría sintáctica, que pueden ser interesantes, insisto, no para trasladarlos directamente al aula, pero que creo que son cosas que es importante que se sepan bien, porque pueden ayudar a explicar mejor la gramática, ¿sí? Esa es un poco la idea, y por lo que me voy a permitir introducir algunos formalismos que mis compañeras, las que me han precedido tan excelentemente en el uso de la palabra, se han reprimido, ¿sí? Y han estado ahí sujetándose, y con mucho mérito, porque han explicado la esencia. Es decir, no voy a decir nada nuevo, sobre todo en la estructura de sintagma nominal, de lo que ha dicho Edita, pero le voy a dar un ropaje un poco más formal, tampoco sin complicar demasiado las cosas. Darle un poco de sentido al modelo teórico, que creemos que es el que mejor nos hace comprender la lengua, y por tanto lo que nos va a hacer ser mejores profesores de lengua, tanto en la universidad como en cualquier ámbito de la vida. La idea central en la que me quiero centrar, en la que me quiero concentrar, es la que da título a la charla, y es que la sintaxis es un sistema. Esencialmente, la sintaxis es un sistema de pensamiento, ¿sí? Está, por tanto, al servicio de la construcción del significado. Todo lo que sea apartarnos de ahí la convierte en una tarea tediosa y muchas veces mal comprendida y compleja y difícil de llevar a la práctica. Y también voy a insistir, claro está, entonces, en la idea de que la sintaxis es primariamente, fundamentalmente, esencialmente estructura, ¿sí? Mientras que el orden de palabras es secundario, ¿sí? Voy a insistir, sobre todo, obviamente, como vamos a ver,
en cómo se aplica eso a la clarificación de las relaciones estructurales que hay entre los elementos que integran una determinada construcción, sea un sintagma nominal, una oración o cualquier otra cosa. No puedo dar una charla sin poner una frase del abuelo, ¿sí?, del maestro. En este caso es una frase un poco radical, pero que recoge muy bien la idea que quiero transmitir, ¿sí? La idea es que, tal y como lo formula Chomsky, que lo que llega a la mente está desordenado y que lo que llega al oído está ordenado. Lo que él quiere decir con eso es que lo que usa la mente para construir el significado de una oración no es el orden de palabras, sino que es la estructura. ¿Qué palabra va junta con otra palabra en un constituyente? ¿Qué constituyente va al lado de otro o encima o debajo de otro? ¿Sí? Mientras que la mente, por decirlo así, es ciega, es insensible al orden de palabras. El orden de palabras es algo que se le impone a la facultad del lenguaje cuando nos vemos en la obligación de hablar. Y cuando hablamos, entonces sí que aplastamos la jerarquía sintáctica y la convertimos en una secuencia lineal. Pero la secuencia lineal es algo que impone, por decirlo así, el oído, ¿sí? No es algo que sea esencial, central en la estructura sintáctica. Se he puesto ahí, esto debería tener más coloritos, no tiene, pero bueno, lo esencial se ve igual. La idea básica es que la gramática, como decía antes, está al servicio del pensamiento, está al servicio de construir el significado, ¿sí? Y por tanto, un modelo suficiente de lo que es relevante para entender la sintaxis podría ser el que tenemos ahí. Ahí vemos que la sintaxis se nutre del léxico y construye representaciones semánticas que se envían, vamos a decirlo así, al sistema conceptual, ¿sí?, que todos tenemos y que es el que interpreta el significado, ¿sí? Digamos que ahí la sintaxis lo que hace es mediar entre el léxico, que también parte del sistema conceptual en el sentido de que son conceptos simples, combina conceptos simples para producir ideas más complejas y las devuelve al sistema conceptual como pensamientos, ¿sí? Digamos que esa es la función esencial de la sintaxis, crear pensamientos complejos, crear conceptos complejos a partir de conceptos simples, ¿sí? Pero además sabemos que no usamos solo el lenguaje para pensar, aunque esa sea su función primaria, ¿sí? Lo usamos también muy profusamente para comunicarnos. Eso lo que significa es que la sintaxis, una vez que construye una representación semántica, también se envía al componente fonológico, a lo que de forma algo pedante llamamos el sistema sensoriomotor, el que va a terminar pronunciando eso, ¿sí? Y vemos que ahí hay una divergencia. Por tanto, la representación fonológica es la que se crea para que interactúe con el sistema sensoriomotor y produzca una onda sonora, ¿sí? La idea clave ahora es que el orden de palabras solo es relevante para el componente fonológico, ¿sí? Digamos que la mente, como decía la frase de Chomsky, no puede ver la representación lineal, ¿sí? Porque la interpretación viene determinada por la representación semántica que es sensible sobre todo a la estructura, a la jerarquía, ¿sí?, entre los constituyentes. Como consecuencia de eso, vemos que lo que determina el significado de una oración, de una construcción, es la estructura jerárquica, ¿sí?, y no el orden de palabras. El orden de palabras, digamos que es un efecto colateral, ¿sí?, de la estructura sintáctica, pero el que determina, el que construye el significado es la estructura, ¿sí?, jerárquica, la estructura sintáctica. Por tanto, como les decía antes, ahora ya de forma redundante, la sintaxis está al servicio del significado, ¿sí?, en última instancia del pensamiento y no de la comunicación, ¿sí? Y, por tanto, las reglas y principios sintácticos son dependientes de la estructura, no del orden, ¿sí? A lo que somos sensibles cuando procesamos la sintaxis de una oración es esencialmente a la estructura, ¿sí? Seguro, sí, bueno, es verdad que ahí se pueden poner dudas, se pueden cuestionar, y para resolver esta duda, que seguramente todos tenemos, vamos a hacer un poco de lingüística comparada, ¿sí? Ahí tenemos dos oraciones transitivas, normales, en dos lenguas muy cercanas geográficamente, muy cercanas históricamente, pero de familias lingüísticas muy distintas, como saben, y de gramática muy distinta. Pero las dos significan lo mismo, ¿sí? Bien, de hecho, la primera pregunta que tenemos que responder ante esas dos oraciones es, luego entraré un poco más en su estructura, ¿tienen el mismo significado esas dos oraciones?
Sí, digamos que una es traducción de otra, ¿sí? Las dos significan el hombre ha comido el pastel, ¿sí? Más o menos. Bien, ¿tiene la misma fonología? Bueno, sin más información no lo podemos saber. Es parecida, pero es distinta, ¿sí? Sobre todo la estructura prosódica del euskera, del vasco, es muy distinta a la del español y no tiene tampoco el mismo inventario de fonemas, etcétera. Por tanto, no tienen la misma fonología. ¿Tienen la misma morfología? Está claro que no, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos una marca de caso en el sujeto, gizonak, esa K es una marca de caso ergativo, que en castellano no existe. En fin, tenemos ahí un auxiliar que concuerda con el sujeto y con el objeto, es decir, tenemos una serie de cosas, de propiedades morfológicas, sobre todo en la flexión, la morfología flexiva, que son muy distintas, por lo tanto, no tienen, obviamente, la misma morfología. ¿Tienen el mismo orden? Está claro que no, ¿sí? Como vemos en el ejemplo del español, la forma normal de decir algo así es primero el sujeto, luego el verbo y luego el objeto. Y además dentro del verbo vemos que primero está el auxiliar y luego el participio, ¿sí? Mientras que en euskera es exactamente al revés, menos lo del sujeto, que también va al principio, luego tenemos el objeto directo y luego tenemos el verbo léxico y luego tenemos el auxiliar, ¿sí? Al final. Y además, como vemos, en euskera el artículo va detrás del nombre. En español va adelante y en euskera va detrás. Por tanto, el orden es claramente distinto, ¿sí? La pregunta, por tanto, ¿tiene el mismo orden? No, ¿sí? La pregunta delicada ahora sería, ¿tienen la misma sintaxis las dos oraciones? ¿Sí? Bien, pues depende de cómo definamos sintaxis, ¿sí? En la interpretación tradicional, ahí tenemos una entrada del diccionario de la Academia de 1884 y ese de ahí no tiene ninguna culpa de la definición, es don Ramón Menéndez Pidal, lo he puesto ahí por la época, sí, no por otra cosa, pues ahí ven que la Real Academia definía la sintaxis como parte de la gramática que enseña a coordinar, es decir, ordenar uno de respecto a otro, ¿sí? Y unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos, ¿sí? Según esta definición, esas dos oraciones que hemos visto antes tendrían sintaxis distinta, se coordinan las palabras de formas distintas, ¿sí? Para expresar conceptos. Pero según la definición moderna, la más reciente, que también se ha incorporado ya al diccionario de la Academia, ahí tienen a Chomsky, pero no, obviamente él tampoco es responsable de la definición aunque sí tiene responsabilidad en ese cambio. Como ven, lo que dice la Academia ahora es que el diccionario de la Academia lo que dice es que la sintaxis es parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. ¿Sí? Fíjense que ahora ya no aparece orden por ninguna parte, ¿sí? No sé si consciente o inconscientemente, pero ya se ha introducido en la definición una visión distinta de lo que es la sintaxis. Decía antes que una consecuencia de que de ese papel de la sintaxis como orientado esencialmente al significado y no a la pronunciación, no a la comunicación en sentido estricto, era que las reglas, los principios de la sintaxis, los principios con los que los hablantes operan mentalmente para computar, para procesar, para producir oraciones, ¿sí? Son dependientes de la estructura y no del orden, ¿sí? Esa es la definición que aparece ahí. Dice que las operaciones y relaciones sintácticas son sensibles a la estructura jerárquica y no al orden de palabras. Una forma de verlo es el ejemplo típico, esto está tomado también de uno de los libros más sencillos de Chomsky, de leer las conferencias de Managua, por si a alguien le apetece. Bien, pues él plantea siempre la misma idea, ¿sí? Y algunos que veo por ahí que han sido alumnos míos ya me han oído contar este rollete, un marciano que aterriza, qué sé yo, en Zaragoza, ¿sí? Y descubre que los hablantes del zaragozano, ¿sí? Pues dicen cosas como el perro está enfermo y el perro está en la caseta, ¿sí? Y en un momento dado descubre que también pueden decir ¿está el perro enfermo? ¿Está el perro en la caseta? ¿Sí? Enseguida descubre que debe haber algún principio general que hace que relaciona los dos tipos de construcciones, ¿sí? Un buen científico no se conformaría con asumir que saben de memoria decir las afirmativas y que saben de memoria decir las interrogativas, porque a cada afirmativa le suele corresponder una interrogativa, ¿sí? Por tanto, digamos que el marciano pretende formular una hipótesis sobre qué hay en la mente, en el cerebro de los zaragozanos, que les permite formar
sistemáticamente las oraciones que tenemos a la derecha a partir de las que tenemos a la izquierda. Y formular una primera regla, lo que haría el marciano, como cualquier científico, sería fijarse en lo evidente, que es el orden. Diría, bueno, pues están operando con una regla de orden, están diciendo, búsquese el primer está y póngase al principio. Y en efecto, esa regla funciona muy bien, ¿sí? Buscamos, el perro está enfermo, buscamos el primer está, lo ponemos al principio y ya tenemos, ¿está el perro enfermo? ¿Sí? Que es la forma de hacer la interrogativa. Bien, obviamente el corpus es muy amplio y enseguida se encuentran oraciones como el perro que está enfermo está en la caseta y aplica la regla y dice, ¡ay, qué bien! Este ejemplo no era de los que yo había usado para formular la regla, porque obviamente con eso funciona, la voy a someter a falsación empírica, que es como funciona, como sabe muy bien, una ciencia. Dice, bueno, pues voy a aplicar esa regla y obviamente obtenemos un churro, ¿sí? ¿Está el perro que enfermo está en la caseta? ¿Sí? Esa no es una oración gramatical. La regla ha fallado. Claro, podemos tirarla a la basura o conservarla, pero modificarla para que dé cuenta de lo que habíamos explicado antes y también del nuevo ejemplo, ¿sí? Entonces el marciano dice, vaya, es que me he ofecado. No es el último está, era regla 2, póngase el último está al principio, ¿sí? Claro, como en el otro solo había uno, no sabía si era el primero o el último, pero ahora lo tengo claro, ¿sí? Y en efecto, ahora si si ponemos el segundo, está bien. ¿Está el perro que está enfermo en la caseta? ¿Sí? Bien, no quiero cansarles, de repente viene un maño típico y dice, sí, sí, vale. Pero también decimos, el perro que está enfermo está en la caseta que está al fondo del jardín, ¿sí? Aplicamos la regla y de nuevo fallamos, ¿sí? ¿Está el perro que está enfermo está en la caseta que al fondo del jardín? Otra ensalada de palabras, ¿sí? Bien, puede estarse el marciano toda la vida dándole vueltas, ¿sí? Nunca va a encontrar una regla correcta si se empeña en basarse en el orden de palabras. Es decir, no hay ninguna lengua, ni el zaragozano, ni ninguna otra, que determine que tiene que moverse basándose en primero, segundo, tercero, cuarto, cerca, lejos, decimonoveno, último, penúltimo. Esas nociones de orden son ciegas a la gramática. La gramática no funciona así. Todos ustedes saben cuál es la regla, ¿sí? Podrían echarle una mano al marciano y decirle, no, te estás equivocando. No estás analizando el lenguaje, estás analizando la externalización del lenguaje. Esta gente hace esos ruidos, pero en realidad lo que tiene en la cabeza es distinto. Lo que tiene en la cabeza es una jerarquía estructural. Entonces, ellos saben que lo que tienen que mover al principio es el verbo principal, ¿sí? Esa es la regla que funciona. Claro, ¿qué significa verbo principal? En realidad, verbo principal es un concepto que solo tiene sentido en una estructura de este tipo, ¿sí? Ahí tenemos, sin entrar ahora en detalles de esa estructura, pero básicamente es una estructura coherente y vemos que hay 3 estás por ahí, pero el que funciona, al que es sensible la regla que todos tenemos en la cabeza para formar oraciones interrogativas, es el está menos incrustado. Esa es la definición del verbo principal, el verbo que está menos incrustado dentro de la estructura de la oración, ¿sí? No podemos definir el verbo principal de forma más simple, ¿sí? que esta. Bien, la idea, la lección para sacar de este fracaso del pobre marciano es que, claro, ¿por qué ha caído en esa trampa? Porque ha pensado que el lenguaje humano se basa en el orden, ¿sí? Que el orden es esencial en la estructura sintáctica. Pero eso es falso, ¿sí? Como vemos en ese esquema, el orden lineal lo que hace es colapsar, oculta la estructura jerárquica, ¿sí? La oculta porque el sistema sensoriomotor no puede comunicar eso, ¿sí? Es como decía en alguna ocasión, es como si queremos meter esa oración por debajo de una puerta. Pues no cabe, tenemos que aplastarla y empujarla para abajo, ¿sí? El sistema sensoriomotor, los músculos, etcétera, que van a generar una onda sonora, aplastan, ¿sí? La estructura jerárquica y la convierten en lo rojo, ¿sí? Por eso decimos que el orden lineal, aunque es lo único que tenemos a la vista, lo único de lo que tenemos evidencia directa, es una muy pobre indicación de la estructura, ¿sí? Como decía antes Chomsky, lo que la mente ve es la estructura, lo que está en negro, ¿sí? No lo que está en rojo, ¿sí? Y, por tanto, el objetivo del análisis sintáctico no es otro que reconstruir la estructura, ¿sí? A partir de la secuencia lineal, ¿sí? Esa es la motivación más movilizadora que veo yo para convencer a un adolescente de que tiene que analizar una oración, ¿sí? Vamos a descubrir, a encontrar cuál es la estructura que hace que esto signifique lo que significa y no otra cosa distinta. Bien, en la gramática tradicional, como sabemos muy bien, el análisis de la oración era plano,
¿sí? De hecho, en la gramática griega, en la gramática latina, coincidía la palabra para designar las clases de palabras con la expresión partes de la oración. Las partes de la oración eran las clases de palabras. El nombre, el verbo, el adjetivo eran pars orationis, partes de la oración, ¿sí? Bien, sabemos que obviamente las oraciones no están hechas de palabras, las oraciones están hechas de sintagmas, ¿sí? Bien, ahí tenemos ya capturada una intuición que también tenían algunos griegos, pero no tanto los gramáticos, sino sobre todo los filósofos, ¿sí? Aristóteles ya decía, la oración está formada de dos cosas, ¿sí? Ónoma, rema, etc. Bien, era la intuición de que había un sujeto y un predicado como constituyentes esenciales de la oración. Bien, luego el estructuralismo lingüístico empezó a aplicar procedimientos de detección de constituyentes y al final acabamos con una, no voy a entrar en muchos detalles, acabamos con una estructura como esta, ¿sí? En la que vemos que hay diversos tipos de constituyentes que agrupan entre sí palabras, ¿sí? Lo que vemos, por lo tanto, es que la oración no está constituida directamente por palabras, está constituida por un sintagma nominal, por un sintagma verbal, pero el sintagma verbal tampoco está constituido por palabras, está constituido por un núcleo y por un sintagma nominal. Lo mismo que el sujeto, como vemos ahí, tenemos un sintagma nominal que no está formado de palabras, sino de palabras y constituyentes, ¿sí? Tenemos un sintagma nominal que está formado por un determinante, un nombre y lo que antes hemos visto, una especie de complemento del nombre, que es un sintagma preposicional que a su vez está formado por una preposición y otro sintagma nominal, etcétera, etcétera. Bien, eso no les estoy descubriendo obviamente nada que no sepan. Bien, ¿cómo se generan? En los años 60, años 70, Chomsky empezó a decir cómo se pueden generar esto, qué tiene la gente en la mente, en la cabeza, que genera estructuras como estas, de dónde salen, ¿sí? ¿Dónde aprende que tiene que tener esa estructura? ¿Cómo saben los niños de 3 años cuál es el sujeto? Que lo saben, que lo saben y lo concuerdan y tal, no han ido al colegio, sus padres no lo saben, muchos de sus maestros tampoco, y sin embargo, pues los niños saben cuál es el sujeto, ¿no? Y no concuerdan a voleo, ¿sí? No van concordando a voleo y le dicen, no me concuerdes el objeto directo, clarito, no pasa, ¿sí? Les corregimos cuando dicen palabrotas, cuando mienten, no dejan de decir palabrotas ni dejan de mentir, pero no les corregimos cuando concuerdan el objeto directo porque no lo hacen, ¿sí? Básicamente. Bien, ¿de dónde sale eso? Bien, los primeros modelos de la gramática generativa decían que había reglas de estructura de frase, es decir, que lo que teníamos almacenado era un conjunto de reglas que generaban esa estructura, ¿sí? Aquí tenemos la primera regla, la madre de todas las reglas, la regla que genera la oración, ¿sí? Y vemos que genera la oración un sintagma nominal y un sintagma verbal. Luego tenemos, esto ahí separa el sistema, no podemos pronunciar sintagmas, ¿sí? Lo que queremos es que nos diga qué palabras concretas tenemos que pronunciar ahí. Por tanto, tenemos que seguir usando reglas. Esa es la idea de la recursividad, es que a la misma derivación se van usando recursivamente las mismas reglas, ¿sí? Ahí tenemos una regla de sintagma nominal que nos va a permitir generar el sujeto que teníamos, ¿sí? Y recuerden, la oración era aquellos libros sobre la mesa ocultan la silla, ¿sí? Bien, nos paramos aquí ya porque ya no tenemos más reglas que aplicar, pero resulta que hay más reglas, ¿sí? Está la de sintagma verbal que nos permite generar el verbo y su complemento, ¿sí? Y tenemos la regla de sintagma preposicional que nos permite generar la preposición y su complemento. Y aquí todavía tenemos algo que antes de llegar a las llamadas, lo que se llamaba tradicionalmente las reglas de inserción léxica, que era cambiar las categorías por palabras concretas, pues todavía tenemos que desarrollar el sintagma nominal, pero vemos que esa regla primera no nos termina de servir, porque queremos generar la silla y la mesa, ¿sí? Entonces, aquí hay que decir, bueno, es que hay otra regla de sintagma nominal que tiene solo determinante y nombre, entonces ya podemos generar las dos oraciones. Bien, el modelo estándar de la gramática generativa funcionaba más o menos así, pero enseguida se observó que aunque estas reglas podían describir muy bien cómo se generaban las oraciones, tenían enormes problemas si eso quería ser una teoría realista de qué hay en la mente y el cerebro de las personas que saben hablar una lengua. ¿Cuántas hacen falta? ¿Sí? Por ejemplo, hay más de una regla de sintagma nominal. ¿Qué formato tienen las reglas? ¿Hay alguna restricción? ¿Puede aparecer cualquier cosa en cualquier parte de la regla? ¿Puedo poner yo las reglas que me dé la gana para sacar las estructuras que me interesa? ¿Expresan adecuadamente esas reglas lo que el hablante sabe sobre la estructura de
de esa oración y sobre todo cómo se aprenden esas reglas, ¿sí? Pues al final hay tantas reglas como construcciones, no hemos explicado nada, ¿para qué queremos las reglas? ¿Sí? En ese sentido había muchas dificultades y entonces de nuevo el abuelo se sacó de la chistera una idea brillante y dijo, a ver si es que no va a haber reglas, o mejor dicho, solo hay una regla, ¿sí? Ahora se llama merge, ensamble o fusión, ¿sí? En su momento se llamó la teoría de la X barra, que eso seguramente eso le suena a todos o a la mayoría. Bien, antes de eso, ¿podríamos haber arreglado esto? Hombre, se puede arreglar algo. Por ejemplo, el problema de que teníamos dos reglas para el sintagma nominal, pues se podía resolver diciendo, bueno, en realidad es una, solo que hay componentes que son opcionales, ¿sí? Por tanto, podemos desarrollar esa regla misma, esa sola regla que tenemos ahí a la derecha puede generar aquellos libros sobre la mesa o muchos otros sintagmas nominales que tienen esa estructura. También, si solo se proyecta el determinante y el nombre, podemos generar los libros, el pasado, una casa, etcétera, etcétera. Y si solo se desarrolla el nombre, pues podemos tener un sintagma nominal que esté formado por un nombre, como Antonio, o corbata, dinero, etcétera, ¿sí? Bien, que pueden ser también sintagmas nominales en ciertos contextos, ¿sí? Pero claro, no es tan sencillo como decir la regla. ¿Qué regla necesitamos para generar el estudiante de física de pelo largo? Pues algo así. El estudiante de física de pelo largo de Murcia, esta. El estudiante de física de pelo largo de Murcia que tenía varias novias, pues necesitamos esa regla, ¿sí? Comprar los helados por la tarde, esta. Comprar los helados por la tarde en el parque, vaya por Dios. Hay que prever que puede haber más cosas, ¿sí? Comprar los helados por la tarde en el parque cuando se estaba haciendo de noche, pues así sucesivamente. ¿Qué estructura generan estas reglas? ¿Sí? ¿Expresan realmente la estructura subyacente de esos sintagmas nominales, de esos sintagmas verbales? ¿Predicen el significado y las propiedades gramaticales que tienen? ¿Valen para todas las lenguas? Obviamente no. La respuesta es no a casi todas las preguntas, ¿sí? Fijemos, por ejemplo, una de las reglas que he puesto para sintagma nominal nos generaría esa estructura plana del sintagma nominal que tiene a la izquierda y la del sintagma verbal nos generaría la estructura plana que tenemos a la derecha. ¿Pero a qué recuerdan esas estructuras? Algo que ya hemos rechazado al principio de plano, ¿sí? Que las oraciones están formadas de elementos dispuestos en un orden puramente lineal, sin jerarquización interna. Bien, y ahí es cuando viene la teoría de la X barra. Primero surgió como un criterio para restringir el formato de las reglas, como para decir, no, el niño no puede deducir todo ese conjunto de reglas tan distintos, no estamos explicando realmente. Quizá el niño está constreñido, está limitado a aprender reglas con un determinado formato. Restringir el formato de las reglas mejora mucho nuestra capacidad de explicar cómo aprenden las reglas, porque las reglas solo pueden ser de un tipo muy limitado, ¿sí? Esa era, insisto, en principio una hipótesis que pretende restringir el formato de las reglas, pero además voy a intentar mostrar que tiene claras ventajas teóricas, ¿sí? Y también descriptivas, pero es verdad que en algún sentido se puede considerar demasiado restrictiva, ¿sí? Es decir, lo que plantea la teoría de la X barra, como ven ahí en negro, destacado, ese es el mantra, ¿sí? que sigue siendo vigente, lo único que recoge Merge en la actualidad, es que toda proyección sintáctica es binaria y endocéntrica. Es decir, cualquier cosa que se junta con otra solo puede hacer de dos en dos y uno de los dos tiene que ser el núcleo, ¿sí? No puede haber ninguna proyección sintáctica que no tenga núcleo, es decir, que sea exocéntrica, ¿sí? No se pueden juntar nunca tres cosas a la vez. Siempre, la sintaxis funciona siempre así, y además en todas las lenguas, y de la misma forma, ¿sí? Ahí estamos avanzando, ¿no? En cómo explicamos que los niños aprendan a hablar tan eficientemente, que aprendan la sintaxis tan eficientemente. Pero es verdad que es una teoría muy restrictiva, porque solo nos permite, como lícitos, análisis que sean binarios y endocéntricos, ¿sí? Por tanto, el primero está bien, ¿sí? Es un sintagma nominal que tiene un núcleo, que es el nombre, y un sintagma proposicional. Este está mal, el siguiente está mal porque es ternario, ¿sí? Por tanto, aunque sea endocéntrico, está mal. Este siguiente está mal, ¿por qué? Porque es exocéntrico, ¿sí? Es un sintagma nominal que no contiene ningún nombre, mal, ¿sí? Otra cosa es que pueda contener un nombre vacío, de esos que se sacan de la chistera mis compañeras, con razón además, pero de momento ahí, como digo, la mente sí ve los nombres vacíos. Quien no ve los nombres vacíos es la boca, ¿sí? Pero la mente sí que los ve. Vale, pues la mente es la que está mirando aquí y ve que no hay ningún nombre, por tanto, eso está mal. Esta de aquí está bien, ¿sí? Es binaria y endocéntrica.
aunque la preposición está a la derecha. Hay lenguas en las que la preposición está a un lado o a otro. Ya hemos visto que a la mente le da igual, ¿sí? Por eso hay lenguas en las que el orden varía, porque la sintaxis no se ocupa del orden. Eso es del departamento de externalización, el que va a pronunciar, ¿sí? A la sintaxis lo que le importa es que haya un núcleo y que sea binario, y por tanto ese sintagma es correcto, ¿sí? Sería una posposición, como las que hemos visto antes. No la hemos visto, pero en euskera hay, ¿sí? Bien, ese sintagma verbal que tenemos ahí es un desastre, ¿sí? 4, o sea, se ofende a la vista ya, ¿sí? Este de aquí, ítem más, ¿sí? Y este, el cariño que le tenemos a la regla de la oración, es como la madre, el padre de la sintaxis, pues seremos implacables, ¿sí? Es exocéntrico. ¿Cuál es el núcleo de la oración? ¿Dónde está la O pequeña ahí debajo? Pero si, ni siquiera es sintagma de oración. Es O y luego dos, ¿eso qué es? ¿Sí? Eso chirría, ¿sí? Es verdad que costó, ¿eh? O sea, la teoría de X barra de los años 70, como ven ahí, y hasta los 80 o así, todo el mundo, la oración, ¿eh? El propio Chomsky empezaba sus dibujitos, oración, sintagma nominal, sintagma, ¿eh? Y a veces ternaria, oración, barra, sintagma nominal, auxiliar, sintagma verbal. O sea, ternaria y exocéntrica, un desastre. Iremos luego a la oración, pero me interesa más que veamos cómo funciona la teoría de la X barra, ¿sí? La idea es muy simple. Digamos que toda proyección es binaria y endocéntrica. De manera que, por definición, una categoría X, ¿sí? X, ¿por qué se llama X barra? Por eso, porque X es la variable, ¿sí? X, ahora vamos a verlo, puede servir por nombre, verbo, adjetivo, preposición, lo que sea, ¿sí? X, una categoría X cualquiera, se junta con otra cosa y a esa cosa con la que se junta lo vamos a llamar a partir de ahora ustedes lo van a llamar como les dé la gana. De hecho, luego si hay tiempo, la terminología puede ser un poco confusa, pero la idea es la misma, ¿sí? A eso lo vamos a llamar el complemento, ¿sí? La idea es que el complemento típicamente es un argumento semántico de X, ¿sí? Pero de momento vamos a dejar que lo vamos a llamar técnicamente el complemento, y es el hermano del núcleo. La definición es puramente estructural, ¿sí? No sabemos todavía si X es un nombre o un verbo o un adjetivo o un adverbio, ¿sí? Todavía no sabemos nada, solo sabemos que el que es hermano de X, es decir, de la categoría pura y dura, del núcleo, el que es hermano del núcleo es el complemento, ¿sí? Y, por tanto, los dos, cuando juntamos a X con su complemento, formamos un sintagma X. X es la categoría del núcleo, ¿sí? Por tanto, si X es un N, entonces ahí tenemos un sintagma nominal, ¿sí? Agua de borrajas. Bien, luego no quiero comprometerme con este análisis del todo, pero luego vamos a verlo más claro. Si X es un verbo, ¿qué tendremos? Un sintagma verbal, ¿sí? Come borrajas, ¿sí? En este caso, un verbo y un sintagma nominal, formado en este caso solo por un nombre en plural. Si X es un adjetivo, tendremos un adjetivo, un sintagma adjetivo, harta de borrajas, ¿sí? Eso a gente en Zaragoza les pasa muchas, ¿sí? Porque se comen muchas borrajas. Y si X es una preposición, pues tendremos un sintagma preposicional, de borrajas, ¿sí? Fíjense que en realidad la intuición interesante es que todos los sintagmas tienen la misma estructura, ¿sí? Da lo mismo si es un sintagma verbal, un sintagma nominal, un sintagma preposicional, un sintagma adjetivo. En principio, ¿sí? Todos los sintagmas tienen la misma estructura. Por tanto, no hay reglas, hay una metaregla, ¿sí? Que es merge, fusión o ensamble. Cójase X, ensámblese con Y y proyéctese siempre y cuando X o Y sean el núcleo, ¿sí? Uno de los dos tendrá que ser el núcleo. Y eso ya se va ensamblando a otras cosas. Claro, problema, es muy restrictivo. Entonces me dirán, con toda la razón del mundo, oye, es que eso no podemos generar estudiante de física de pelo largo, ¿sí? Porque ahí solo tenemos una posición para el hermano del núcleo, ¿sí? Bien, la X barra es restrictiva, pero no tanto. Es flexible en el sentido de que también nos permite introducir la regla del modificador. El modificador es algo que es hermano de la proyección que hacen el núcleo y su complemento, ¿sí? El núcleo y', lo vamos a llamar X'. X', como antes ha explicado Edita, en vez de poner un número, X' significa que eso no es un núcleo solo, que es el núcleo y el complemento, ¿sí? Es un grupo nominal, si X fuera un nombre, ¿sí? Es un sintagma, una proyección sintáctica, ¿sí? ¿Por qué ponemos X' y no SX? Simplemente para distinguirlo del que cierra, ¿sí? De cuando ya hemos terminado. Básicamente esa es la idea. A ese elemento que se hermana a X' ya no lo vamos a llamar complemento, porque tiene una relación sintáctica distinta con X, ¿sí? No tiene una relación directa con X. ¿Con quién tiene una relación directa el modificador? Con X',
que incluye a X y al complemento, ¿sí? Por eso lo llamamos modificador. Aquí es aplicable esa distinción que hacía antes Edita entre complementos argumentales y complementos adjuntos, ¿sí? El complemento en sentido técnico es argumental y el modificador en sentido término es adjunto, ¿sí? No pertenece a la estructura temática de X, ¿sí? Si es que la tiene, puede no tenerla, entonces nunca podrá tener un complemento, ¿sí? Bien, con esta regla del modificador, ¿sí? Ya podemos poner a analizar. Bueno, lo he dicho, lo tenía ahí para que no se me olvidara decirlo, ya no lo repito porque no se me ha olvidado. Y ahí tenemos el estudiante de física de pelo largo, ¿sí? Tenemos dos opciones. O decimos, bueno, la X barra es un invento de Chomsky, vaya él. A mí me parece bien el análisis de estudiante de física de pelo largo, los tres en el mismo nivel, ¿sí? O podemos usar la teoría de la X barra y decir, no, pues entonces a lo mejor es mejor esto. ¿Cuál de las dos les gusta más? Aunque sea solo por belleza geométrica, está claro que es mejor la binaria. O sea, es a distancia. Y además, lo mejor de todo, aunque la estética tiene mucho que ver con la simplicidad y con la ciencia, en realidad eso no es suficiente, obviamente. Explica mucho mejor el paradigma que tenemos debajo, ¿sí? Fíjense que estudiante de física de pelo largo, lo pueden generar las dos, ¿sí? Pero estudiante de pelo largo de física es rara, ¿sí? Es rara. ¿Por qué es rara? Pues es rara porque estamos poniendo un modificador entre el núcleo y el complemento, ¿sí? Lo lógico, lo natural es que primero se junten el núcleo y el complemento y luego el modificador, ¿sí? Entonces, en algún contexto marcado, pragmático, podemos oír eso, pues pero es que ahí se ha movido algo, ¿sí? Pero mientras no se ha movido, esa es la derivación normal. Eso lo explica bien el esquema de la izquierda. Esto tenía puntero, parece. Esto lo explica bien este esquema, pero este no, ¿sí? Porque ¿por qué no podemos poner de pelo largo aquí, de física aquí? Podemos decir, no, porque ya estamos estipulando, ¿sí? Lo bueno de esto es que es así de suave. Ya nos explica de un golpe la estructura y la función. El complemento es el hermano. El modificador es como mucho un tío del núcleo, ¿sí? Son sus tíos o sus tías, pero no es lo mismo que el hermano, ¿sí? No hace falta ya funciones. En realidad las funciones se derivan de la estructura, ¿sí? No quiere decir que no haya que enseñar funciones, ¿eh? Eso ya he dicho que yo no digo lo que hay que enseñar, yo digo lo que hay que entender, ¿sí? Bien, lo que creo que hay que entender bien. ¿Por qué no podemos decir estudiante de física de química? Pues porque no puede haber los complementos. Solo puede haber un complemento. La vida es dura, ¿sí? Ahora dirá Edita, y el complemento indirecto, y le diré, cállate, debajo de la alfombra. El complemento indirecto es un lío, ¿sí? En este modelo, pero se puede resolver, ¿eh? Pero lo complica todo mucho. Pero como esto no lo estoy diciendo para que lo expliquen, pues entonces no tengo que entrar en el complemento indirecto. Pero la lógica es esa, ¿sí? En todo caso lo podríamos arreglar, ¿eh? Pero lo interesante es que la jerarquía estructural es la que explica y luego la interpretación y el comportamiento sintáctico de esas construcciones. Sí, el estudiante de química de física no se puede, pero el estudiante de pelo largo de Murcia sí. ¿Y qué está pasando? No me cabe en el esquema, porque no voy a decir que de pelo largo es ahora un complemento para salir del paso. No puedo decirlo, ¿sí? Estudiante deriva de estudiar. Uno puede estudiar física, química, pero no puede estudiar el pelo largo. Bueno, puede estudiar el pelo largo si es profesora de peluquería avanzada. Bueno, pero no llevaría B entonces, ¿no? Diríamos, en fin, o sea, no sería natural. Por tanto, esto es fácil de solucionar porque en realidad los modificadores podemos poner lo que nos dé la gana, ¿sí? Ya lo sabemos y los hablantes lo hacen y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en realidad n' se puede repetir todas las veces que se quiera, ¿sí? Siempre, y además esto también respeta la idea de que no se pueden, cuando los modificadores cambian de orden, también cambia la interpretación, porque no es lo mismo. Ahí de Murcia vemos que modifica ¿a quién? A estudiantes de física de pelo largo. Un modificador modifica a su hermano. ¿Y su hermano quién es? N'. ¿Y N' de quién está formado? De estudiante de física de pelo largo, ¿sí? En última instancia, claro, modifica el núcleo, pero también no puede evitar modificar a todos los que van con el núcleo, incluyendo al estudiante de física de pelo largo de Murcia, ¿sí? Bien, en resumen, para ir concluyendo con esta parte, y en realidad ya debería ir concluyendo con toda la charla, pero no van a tener esa suerte,
el núcleo, ¿sí? El esquema básico de la X barra, el núcleo, ¿sí? Ese es el que manda, ese es el que se proyecta. Digamos que la proyección en el modelo minimalista, que es de donde sale esto, es de abajo arriba, ¿sí? El núcleo selecciona su complemento. ¿Tengo estructura argumental? Sí, soy estudiante. Por tanto, ¿puedo tener un complemento, entre comillas, regido por mi semánticamente? Sí. Pues va a ser mi hermano de física. Este es el complemento, ¿sí? Que es un argumento, el hermano de X es un argumento, ¿sí? El argumento se ha desmandado y se ha salido de la caja, pero da lo mismo. Eso de ahí son proyecciones intermedias, son grupos nominales, ¿sí? En este caso. Convencionalmente, si se hubiera terminado ya aquí, si se hubiera terminado ahí, pues en vez de poner la comilla, pongo SN y ya está, ¿sí? Estudiante de física de pelo largo es un síntoma nominal perfectamente decente, ¿sí? Bien, pero se puede reiterar hasta que se cierra. Este ya está disponible para ser el sujeto, el objeto, lo que sea, de otra categoría, de otro núcleo, de lo que sea. Merge es incesante, constantemente, sin límite, va ensamblando de una en una todas las cosas que queramos, ¿sí? Y ahí tenemos dos modificadores adjuntos, hermanos siempre de X'. ¿Sí? Esa es un poco la idea clave de la teoría de la X barra. Y a eso lo llamamos la proyección máxima, el sintagma X, ¿sí? Un sintagma, en este caso, como es N, pues sintagma nominal. Bien, aquí viene un asunto complicado. Teníamos aquellos libros sobre la mesa, o en este caso el estudiante de física de pelo largo. Y estarán diciendo, vaya morro, ha puesto estudiante de física de pelo largo, pero no ha puesto el él. ¿Por qué no he puesto el él? Pues porque de momento no tenía nada donde ponerlo, ¿sí? Pero obviamente tendrá que haber un sitio donde ponerlo. Aquí hay dos opciones. La técnicamente mejor, la científicamente más adecuada, al parecer, la que mis compañeras se han cortado mucho en mencionar, es la de defender la idea de que la teoría de la X barra se aplica a todas las categorías, no solamente a las categorías léxicas. Hasta ahora he dicho X puede ser nombre, puede ser verbo, puede ser adjetivo, puede ser adverbio, puede ser preposición. ¡Ay, la preposición es léxica o no! Bueno, ya sabemos que no está claro, pero una idea más radical es que la teoría del X barra se aplica a todas las categorías, incluyendo las categorías funcionales tradicionales. Es decir, incluyendo ya pues inequívocamente a las preposiciones o a las preposiciones funcionales, si establecemos esa distinción entre preposiciones con más o menos contenido léxico, como a las conjunciones y a los determinantes, ¿sí? Una opción, por tanto, teórica aceptable, que explica más cosas que si no la usamos, que es por lo que la podemos o no adoptar, es la idea de que si X es un determinante, entonces también proyecta su propio sintagma determinante, ¿sí? Ya sé que eso es una cosa un poco rara y además no lo voy a emplear a partir de ahora, pero quiero que quede en el ambiente, ¿sí? Si oyen por ahí sintagma determinante, nadie se ha vuelto loco, ¿sí? Es una aplicación, digamos, avant la lettre de la teoría de la X barra. X, nadie ha dicho qué puede ser X. Cualquier categoría gramatical puede ser X, por tanto, el determinante también, como es una clase de palabras, como ha dicho muy bien Edita, pues puede ser el núcleo, ¿sí? Entonces, tendríamos el estudiante de física, ahí estaríamos diciendo que hay que estipular, y ahí es donde la mente cruje, con razón, ¿sí? Hay que estipular que el complemento del determinante es un sintagma nominal, ¿sí? De manera que tendríamos tiene como complemento a estudiante de física. Bien, hay otra opción, ¿sí? Que es la que voy a emplear a partir de ahora y que de hecho, prácticamente hasta 1986-85, la tesis de Fukui, un lingüista japonés, todo el mundo usaba lo que tenemos a la derecha, ¿sí? Y no tiene nada de malo, ¿sí? Y es lo que es coherente con lo que ha explicado Evita, de que los determinantes son una especie de modificadores prenominales, ¿sí? En realidad ya tenemos la regla del modificador, ¿sí? Recuerden, el hermano de X', ¿sí? Pues entonces podríamos pensar, lo que pasa es que en la gramática generativa se le suele dar un nombre distinto a esa posición, que es la posición de especificador, ¿sí? Que es casi una función, ¿verdad? Más que otra cosa, lo que define especificador. Pero bueno, la idea interesante podría ser esa, la misma regla del modificador, pero en este caso ya sería a la izquierda, nos permitiría representar ese complemento prenominal, ¿sí? El determinante, pero lo interesante es que seguimos teniendo una estructura binaria, ¿sí? Y endocéntrica.
Esa de aquí de la derecha sigue siendo endocéntrica. El núcleo es ese, solo que solo tenemos una proyección, un sintagma nominal, no un sintagma determinante y un sintagma nominal, ¿sí? Para los efectos de nuestra vida cotidiana son intercambiables y se puede usar la que se quiera, ¿sí? A mí me gusta más, yo creo más en la de la izquierda, pero es verdad que son problemas muy avanzados los que requieren realmente que se use ese análisis e intuitivamente seguramente la mayoría les parece que esto es más intuitivo, ¿sí? De hecho, si ampliamos la categoría de determinantes a cuantificadores, concordantes, etcétera, pues a lo mejor puede ser hasta más intuitivo todavía. Bien, la idea es que ya tenemos el sujeto analizado binariamente, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que este análisis es mejor que el que hemos hecho antes? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es mejor analizar el estudiante de física o aquellos libros sobre la mesa como tenemos a la izquierda que como tenemos a la derecha? No basta con un principio puramente teórico, ¿sí? Hay que justificar, que explica mejor lo que los hablantes saben sobre su lengua y cómo la usan. Para que lo vean más claro, voy a usar un ejemplo con un cuantificador, ¿sí? Porque se ve semánticamente más claro que con el determinante, ¿sí? Pero el argumento es el mismo. Fíjense, si asumimos que es binario, si decimos, bueno, vamos a darle una oportunidad a la teoría de la X barra y vamos a asumir que es binario. Aún tenemos dos opciones. O bien, muchísimos modifica a hombres y luego va de Turquía, o bien, muchísimos va por su parte y hombres de Turquía va por la otra, ¿sí? Los dos son binarios. La cuestión es cómo sabemos cuál de los dos es correcto, ¿sí? Cuál de los dos es más adecuado. Y ahí es donde funciona, donde aparece la semántica, ¿sí? ¿Qué significa realmente muchísimos hombres de Turquía llevan bigote? La opción B es fácil de representar. Tendríamos el conjunto de todos los hombres, ¿sí? La denotación que marca el predicado. En términos lógicos, el nombre es un predicado, ¿no? Hombre es la denotación de todos los hombres del mundo, ¿sí? Según el análisis de B, ahora viene de Turquía. Es decir, de Turquía coge un subconjunto de los hombres, de todos los hombres, y selecciona solo a los que son de Turquía, ¿sí? Y luego muchísimos cuantifica sobre ese subconjunto. Lo que está diciendo es que muchísimos hombres de Turquía llevan bigote, ¿sí? El otro análisis de A predice una interpretación distinta, ¿sí? De hecho, es una chapuza. Estaría diciendo hombres, ¿sí? Es el núcleo, y entonces decimos muchísimos hombres, ¿sí? Y esto, claro, está bien si solo fuera muchísimos hombres. Pero ahora, de Turquía, ¿dónde lo ponemos? ¿Sí? En realidad, esa no es la estructura correcta, ¿sí? Pero no porque lo diga yo o la X barra, es porque lo que significa la expresión. Es decir, la estructura está determinando qué significa muchísimos hombres de Turquía. No puede significar cualquier cosa, solo significa lo que tenemos en B, es decir, lo que representa esa estructura, ¿sí? Tanto si usamos la hipótesis del determinante como núcleo o no, ¿sí? Ahí tenemos muchísimos interpretado como un determinante ¿quién es el hermano de muchísimos? Hombres de Turquía, ¿sí? Esa es la representación que predice adecuadamente el orden. Desde luego, la que no lo predice es la ternaria, ¿sí? No explica por qué muchísimos hombres de Turquía significa eso y no cualquier otra cosa, ¿sí? El análisis binario, por tanto, es superior al ternario y la opción B es mejor que la A. Esto nos puede dar mucho juego, ¿sí? Por ejemplo, como decía antes Edita, las ambigüedades se explican, de hecho, solo se pueden explicar estructuralmente. Si no, tenemos que poner ahí, enmarranar mucho, si me permiten, el análisis para justificar ¿por qué puede ser ambiguo el importador de juguetes de China? Pues porque depende a quién modifique de China, ¿sí? Todos lo sabemos, pero ¿cómo lo representamos? Pues con la X barra sale muy bien. En la primera interpretación de China modifica a juguetes, no al importador. El importador puede ser belga, ¿sí? Y los juguetes son los que son de China. Y eso queda claramente reflejado en ese análisis. En la otra interpretación es el importador de China. Y los juguetes pueden ser de Taiwán, o que también es China, de Singapur, de Corea, ¿sí? Pero el importador es de China. Entonces, ¿a quién modifica de China? Al importador de juguetes, ¿sí? No a los juguetes. Por tanto, cualquier otra forma para explicar esa ambigüedad con una regla ternaria es un pifostio, si me permiten la expresión, ¿sí? Tenemos que empezar a decir, no, bueno, pero es que no se puede explicar, ¿sí? ¿Cómo sabe la mente que en una... Solo porque lo analiza de forma distinta, porque agrupa
en momentos distintos las cosas, ¿sí? No porque vaya primero, después el China está delante, ¿no? Eso cambia en las lenguas, pero la interpretación es ambigua porque hay dos análisis estructurales posibles. Vuelvo sobre los complementos de régimen que tanto han sobrecogido antes. En realidad, lo interesante de este modelo es que te permite representar qué tienen de parecido los complementos de régimen y los objetos directos, que son argumentos del verbo y son hermanos del núcleo, ¿sí? Ahí ya no hay ningún problema, es decir, la morfología es distinta porque la semántica del verbo seguramente es algo distinta, no dispone de capacidad de asignar acusativo y entonces requiere un tal... Pero la idea es que ocupan el mismo slot, no son complementos directos, pero son argumentales, ¿sí? En una de las interpretaciones hablaban sobre el estruendo, es precisamente eso, estaban hablando de eso, ¿sí? Del estruendo. Pero hay otra interpretación, estaban hablando de lo que fuera por encima del estruendo, ¿sí? Hablaban sobre el estruendo. Están ustedes hablando entre ustedes y yo sobre el estruendo hablo con la última persona, ¿sí? ¿Cómo representamos eso con una regla lineal? Añadiendo notas a pie de página, ¿sí? Aquí tal... No. Hablaban sobre el estruendo en la interpretación transitiva, digamos, entre comillas, es esta. El SP sobre el estruendo es hermano de hablaban, ¿sí? Mientras que en esta otra, cuando hablaban del parchís sobre el estruendo, ¿sí? O de lo que fuera, entonces es hermano de V', ¿sí? Y eso nos permite explicar también por qué podemos decir hablaban sobre el estruendo, ¿sí? Porque en una es complemento y en la otra es un adjunto, es un modificador. Bien, vamos a volver al vasco y vamos a terminar. Tenía aquí una cosa, ¿lo digo o no? Es que he empezado un poco tarde, ¿eh? De todas formas... nada, lo digo porque si no reviento, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo de las oraciones? ¿Tienen curiosidad? Sí, bueno. Esta hemos dicho que estaba mal, ¿sí? Está mal y por tanto tenemos que ver cómo nos las arreglamos, ¿sí? La intuición es que lo que realmente es el núcleo de una oración es la flexión temporal, ¿sí? No, fíjense, esas oraciones, ¿qué les falta a esas oraciones? Juan comprar patatas, María ha comido un filete, los niños Kant una bonita canción, mi profesor Soler suspender a casi todos, Juan tonto, ¿sí? Les ponemos tiempo y todo es armónico, ¿sí? Lo que les falta a esas oraciones es el tiempo, ¿sí? Por tanto, vamos a decir, nos ponemos en plan abstracto, fantástico como Chomsky y decimos, bueno, pues el tiempo también puede ser una categoría gramatical y también puede ser el núcleo de un sintagma, el sintagma tiempo, ¿sí? Y ahí lo tenemos en todo su esplendor, sintagma tiempo con su especificador y su complemento. Aquí hay que estipular, ¿sí? Esto ya es muy formal y en realidad, obviamente, creo que esto no es directamente exportable al aula, pero nos permite entender mejor cómo funcionan las oraciones. Hay que estipular que el sujeto de la oración está en el especificador de tiempo, ¿sí? Fíjese que tiempo tiene también los morfemas de concordancia, la flexión, ¿sí? En términos más intuitivos, y que el complemento del tiempo es una predicación, típicamente un sintagma verbal. Estipulando eso, tenemos que la regla de la oración tradicional en realidad no es tan distinta con la hipótesis del sintagma tiempo, ¿sí? Lo tenemos ahí. ¿Qué ventajas tiene el sintagma tiempo? Que nos saca de muchos líos. ¿Cómo explicamos el futuro en inglés? Muy fácil, porque el tiempo está en tiempo y el verbo está en verbo, ¿sí? ¿Cómo explicamos el pretérito pluscuamperfecto en español? Muy fácil, porque el auxiliar, ¿quién tiene tiempo ahí? ¿Quién concuerda con el sujeto? Había, ¿sí? ¿Quién tiene tiempo y concuerda con el sujeto en inglés? Will, ¿sí? Bueno, en este caso ya la concordancia se ha perdido, en inglés más formales, I shall say, no sé qué, ahí concordaba, ¿sí? Ya se ha perdido. Pero bueno, ¿y quién recoge el contenido léxico del verbo? V, el verbo, donde está el verbo, ¿sí? El problema no es de la gramática, el problema es de que algunas lenguas enmarranan, si me permiten la expresión, la relación entre morfología y sintaxis, y en español, el futuro en español, pues nos da error, ¿sí? Porque lo que tendría que estar en tiempo es un sufijo a, y lo que tiene que estar en verbo es una raíz, ¿sí? Y la morfología no los quiere separados. ¿Pero por qué no los quiere separados? Es una cuestión de historia, ¿sí? Pero lo que me interesaba ver, con lo que voy a terminar enseguida, es que en realidad el futuro en inglés y el futuro en español tienen la misma sintaxis. Eso es lo que nos permite ver la teoría de la hipótesis del tiempo como el núcleo. Tienen la misma sintaxis, lo que no tienen es la misma morfología. Entonces uno no puede pronunciar
el tiempo suelto en español, ¿sí? Lo tiene que poner como un sufijo en la raíz. ¿Por qué? Por la historia, ¿sí? Ya saben que en latín clásico el futuro era analítico, amabo, ¿sí? Pero luego en latín vulgar y en romance era una perífrasis, amare habeo, ¿sí? Y en español luego se reanalizó otra vez, pero en realidad el amaré nuestro no es más que un infinitivo con una forma del presente del auxiliar del verbo haber, ¿sí? Exactamente el mismo que aparece en los perfectos, ¿sí? Salvo en habéis, que se han comido la son idénticos. En la de amaré, amarás, amaremos, amaréis, amarán, es as, hemos, an, ¿sí? Solo que cuando pasó esto, como era en latín, el núcleo iba a la derecha y el auxiliar iba detrás del verbo principal, ¿sí? Pero en realidad, digamos que la sintaxis es la misma, la morfología es distinta. En este caso hay diversas opciones, pero da lo mismo. Lo interesante es ver qué pertenece al tiempo y al verbo. Pues la flexión verbal pertenece al tiempo y la raíz léxica pertenece al verbo, ¿sí? En los verbos analíticos, como en español, los perfectos compuestos del español están separados, cada uno en su sitio, en inglés también en el futuro, pero en los verbos sintéticos están mezclados, ¿sí? Y eso implica que se tienen que mover en la sintaxis. Bien, tenía aquí alguna explicación de por qué se mueve el verbo. Bueno, es muy fácil de ver. Fíjense, ahí hay un problema. ¿Por qué en francés puede aparecer el adverbio souvent entre el verbo y el objeto directo? No debería poder aparecer, ¿sí? El inglés ahí se comporta mejor. En inglés dicen I often eat apples. Y si dices I eat often apples, tu profesor de inglés te lo corrige. Dice, vaya chapuza, ¿sí? Eso no es inglés, ¿vale? Y sin embargo, en francés no puedes decir je souvent mange des pommes, ¿sí? Tienes que decir je mange souvent des pommes, ¿sí? ¿Por qué? ¿No se aplica la X barra al francés? Sí que se aplica. Lo que pasa es que el francés, como ven, el verbo se mueve, ¿sí? Se genera exactamente igual que en inglés. Often o souvent son adverbios antepuestos, ¿sí? Que modifican al verbo. Y lo que pasa es que en francés, porque el francés tiene una morfología compleja como el español, el verbo tiene rasgos de V y de T y por tanto se mueve al tiempo, ¿sí? Pero fíjense, de nuevo tenemos un caso claro de la misma sintaxis con distinta morfología. La sintaxis de las dos lenguas, en este caso aparentemente distinta, es la misma. Y ya me voy, terminamos. He empezado con dos ejemplos del euskera y una pregunta, ¿tienen la misma sintaxis? Pues ahora espero que estaremos todos de acuerdo en que es más fácil decir que sí. Este es el análisis del español, el hombre ha comido el pastel, ¿sí? Y este es el análisis del euskera. ¿Qué es lo único distinto? Fíjense que la morfología no la he representado ahí, que es verdad, el sujeto, como ven, en euskera, gizonak, esa A es el artículo, ¿sí? El determinante, y la K es la marca de caso ergativo. Ahí no lo he reflejado, pero es morfología, ¿sí? Podríamos incluso decir que se asigna después, ¿sí? Eso no nos interesa ahora. Pero por todo lo demás, las relaciones estructurales entre cada uno de esos elementos son idénticas, ¿sí? Este es hermano de este y este es hermano de este, solo que en euskera el núcleo va a la derecha y aquí, como ven, el núcleo, perdón, en este caso da lo mismo porque el sujeto es el especificador y van los dos a la izquierda. Aquí el complemento del verbo es hermano de V, el sintagma determinante, aquí he utilizado esa opción, y en español igual, solo que va a la derecha. Pero como la mente no oye el orden, sino la estructura, interpreta que en los dos casos es el objeto directo, ¿sí? Aunque vaya a la izquierda, aunque a la derecha. Es decir, lo que predice esto es que, aunque tengan distinta morfología, distinto orden, distinta fonología, tienen la misma sintaxis, significan lo mismo porque tienen la misma sintaxis, porque la sintaxis está al servicio del significado. Entonces, la diferencia esencial, como decía, es que en español el núcleo va a la izquierda y en vasco va a la derecha. El orden es contrario, especular, pero la sintaxis es la misma, ¿sí? Y así ya termino.